la Universidad de Oklahoma y obtuvo el grado de doctor en filosofía con énfasis en geomática en el Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Estatal de Colorado. Actualmente el doctor Valdés es profesor investigador, titular de geomática y manejo, es investigador titular de geomática y manejo forestal en el posgrado en Ciencias Forestales del Colegio de Posgraduados, donde imparte cursos regulares a nivel posgrado de Sistemas de Información Geográfica y Manejo de Bosques, y donde ha publicado artículos científicos, libros y otras publicaciones como autor y coautor. Él nos va a ayudar en la moderación de este panel. Le agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y le cedemos la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias, Germánico, por la invitación y por la presentación. Vamos entonces a continuar con el panel que se inició a media mañana y terminó antes de salir a la comida, ¿sí? El cual tiene como objetivo presentar los avances de México en la generación y uso de instrumentos y herramientas necesarias para la toma de decisiones y el adecuado desempeño de la actividad silvícola. Si se han tomado la molestia de un poquito leer con detalle el programa, se habrán dado cuenta que el simposio en sí está yendo de lo general a lo particular, ¿sí? Ayer empezaron con conceptos genéricos sobre manejo forestal sustentable. Después habló del manejo que se realiza en otros lugares del mundo y luego después se hicieron algunas presentaciones sobre aplicaciones a nivel continental de Brasil, de Costa Rica, de Canadá y otros lugares. Entonces, este panel ya es más específico para las cuestiones de México. En términos espaciales estamos mundial, continental, nacional. Aunque en la mañana se habló un poquito sobre las cuestiones ya muy específicas técnicas, ahora vamos a retomar la planeación a nivel regional, ¿verdad? O sea, ¿qué se hace a nivel región? Con la idea de poder presentar opciones para hacer más eficiente el manejo a nivel predial. Entonces, para lograr ese objetivo de presentar este tipo de planeación a nivel regional, se han invitado a dos especialistas, al ingeniero en montes Fermín Olave, de España, y el ingeniero Jaime Bocanegra Gallegos, consultor mexicano. Entonces, primeramente nos hará la presentación el ingeniero Fermín Olave, ¿sí? Su presentación es Planeación Regional Forestal y su aplicación para simplificar la planeación a nivel predial. Experiencia del Gobierno de Navarra, España. El ingeniero Fermín Olave es ingeniero de montes de la Universidad de Dublín, en Irlanda. Realizó cursos de especialización en la Universidad de Wageningen, en Holanda, y tras desarrollar diversos trabajos como investigador en el área de modelización forestal, ocupó la dirección técnica de una empresa forestal, dirigiendo la redacción de múltiples proyectos de ordenación de montes. Ha sido redactor de los pliegos de ordenación forestal para Navarra. Tras 23 años de experiencia en el sector forestal, actualmente ocupa el cargo de director del Servicio de Montes del Gobierno de Navarra, unidad responsable de áreas tales como política forestal, normativa, ordenación forestal, silvicultura, sanidad forestal, certificación forestal, mercado de madera, prevención de incendios y ayudas forestales. El guarderío forestal, compuesto de 120 guardias de Navarra, también depende de este servicio, el de Montes del Gobierno de Navarra. El ingeniero Olave ha sido representante del Reino de España en grupos de expertos de la Unión Europea, principalmente aquellos relacionados con movilización de madera para fines energéticos, compras verdes y gestión forestal en Natura 2000. Ha sido ponente en numerosas conferencias, tanto de carácter nacional como internacional, y autor de diversas publicaciones. Actualmente es coordinador del Grupo de Trabajo
de Ordenación de Montes de la Sociedad Española de Ciencias Forestales y profesor asociado de la Universidad de Navarra, impartiendo clases de gestión forestal sostenible y uso de la madera y biomasa. Entonces, nada más recordando, los ponentes disponen de 30 minutos para realizar su presentación y en aras de no materializar lo que por ahí se comentaba, ¿sí?, de materializar la tragedia de los comunes, pero en el uso del tiempo, ¿verdad? Entonces, les vamos a pedir encarecidamente que dispongamos de los 30 minutos para exponer. Adelante, ingeniero Olave, por favor. Bueno, buenas tardes primero. Bueno, primero agradecer a la CONAFOR, Semarnat y FAO por invitarme y darme la oportunidad de volver a México otra vez y darles la enhorabuena porque normalmente es difícil conseguir más de 20 personas en una reunión forestal y está claro que se ha conseguido. Luego también, en segundo lugar, pedir disculpas por dos cosas. Una, por los verbos que voy a utilizar, porque a buen seguro hay verbos en español que no tienen el mismo significado en español mexicano, de hecho alguno bastante complicado. Y luego por ser repetitivo, porque creo que hay gente que me ha escuchado antes y el sector forestal tampoco cambia tanto en tan poco tiempo. Explicar digamos que nuestra política de manejo forestal o de ordenación en 30 minutos es casi tan difícil como coger un ascensor en este hotel. Es verdaderamente complicadísimo. Pero bueno, en todo caso lo voy a intentar. Lo que voy a contar tampoco es extrapolable al resto de España. España son 17 pequeños países, con lo cual muchas veces me dicen, ¿y esto pasa en España? No, esto pasa en Navarra y ya está. El resto de los 16, cada uno va a su rollo absolutamente. Y luego, finalmente, sí que me gustaría empezar por un porqué, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo estamos de acuerdo en que los planes de manejo son esenciales, todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que mover madera, todos estamos de acuerdo en que la biomasa es fantástica, pero la realidad es que estamos todos de acuerdo, pero que no hacemos absolutamente nada. Yo, digamos, ya no soy tan joven como cuando la primera vez que vine a México, de hecho uso gafas, antes no usaba, pero esto es como una especie de déjà vu, pero ya no solamente, digamos que casi en todos los sitios del mundo. O sea, en el fondo seguramente mis conferencias son casi iguales que hace 15 años, lo cual empieza a ser bastante lamentable. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces yo creo que pues quizás lo nuestro es muy a largo plazo, con lo cual no tenemos presión de nadie en el fondo. También muchas veces nos aprovechamos de que no hay presión. Yo muchas veces he oído la frase esta de que necesitamos más tiempo para ver qué pasa, y así poco a poco va pasando el tiempo, otra cosa no pasa. Digamos que es muy difícil nuestro sector en relación a la política. O sea, yo que trabajo en bosque nativo europeo, pues decirle a un político que vamos a hacer algo, que veremos resultados dentro de 40 años, pues la reacción suele ser absolutamente increíble, pero nada positiva para el sector en todo caso. Seguramente las administraciones intervenimos demasiado y de forma descoordinada absolutamente. Yo tengo 120 guardas forestales con 120 criterios diferentes, aproximadamente. Lo único que tengo yo bueno es que yo soy el sumatorio de la Semarnat, la CONAFOR y la Profepa. Eso es bueno, porque al menos no tengo 3 que dicen 3 cosas diferentes. Pero tengo 120 guardas que dicen 120 cosas diferentes, con lo cual tengo que poner orden en los guardas, lo cual es bastante complicado. Porque además tengo una clase de edad de guardas que van entre los 70 años y los 22, lo cual todavía es más complicado, hasta ideológicamente hablando, ¿no? Y luego porque seguramente no avanzamos porque somos unos expertos y somos recordman mundiales. Yo creo que en eso sí que somos los mejores en el mundo, en otra cosa no, pero en esto sí, en burocracia. O sea, el sector forestal, yo no sé cómo lo hacemos, pero somos increíbles. O sea, para poner una planta de pellet, por ejemplo, en España, necesitas 35 pasos administrativos. En Estados Unidos necesitas 2, con lo cual vamos a utilizar una energía renovable para no ser dependientes de Putin, pero vamos a acabar siendo dependientes de Estados Unidos. Así somos los europeos y así moriremos los europeos. Pero bueno, es la realidad. Esta es la burocracia que en el sector forestal es absolutamente increíble. Bueno, pues voy a empezar como tal, porque si no, con los 30 minutos, pues no
Bueno, primero, yendo rápido, lo primero es la filosofía, ¿no? La filosofía de lo que voy a explicar. Que digamos que todavía hay una sensación muy extendida en todos los sitios en el mundo de que tocar o de que conservar es no tocar. Y ya está. Es un poco lo que pongo ahí, ¿no? Y que lo he dicho en varios sitios. Es como hay accidentes de tráfico, la solución es no manejar. Y ya está. Bueno, como ha habido innumerables errores en el sector forestal, pues entonces la solución es no tocar. Y tenemos unos bosques, ahí están los bosques, que no tienen ningún valor y eso no los paga nadie. Ya está, y punto. Entonces, eso es un verdadero problema. Muchas veces también es reacción a la acción. Porque muchas veces hay que ser autocríticos y las cosas se han hecho mal y la reacción es, pues decir, bueno, como usted hace las cosas mal, no le voy a dejar a usted hacer nada. Ya está. Entonces, automáticamente, simplemente lo que hacemos es juntarnos en simposios internacionales y decimos que no nos dejan hacer nada. Y ya está. Y como somos muy endogámicos, porque, digamos, casi somos como una familia real europea de lo endogámico que somos, pues verdaderamente al final, pues entre nosotros, pues disfrutamos, hablamos, nos comprendemos, pero eso sí, entre nosotros. Porque fundamentalmente nadie nos conoce salvo nosotros, que eso es otro problema que tiene el sector forestal. Yo me acuerdo la primera novia que tuve, le dije que era ingeniero de montes y por supuesto no tenía ni idea de lo que era. Con lo cual le tuve que decir que es que ordenaba el monte, lo cual todavía es más complicado de entender. A partir de ahí ya lo único que entró en su cabeza fue que me dedicaba a luchar contra los incendios forestales. Entonces me convertí en un héroe. En Navarra más o menos tenemos 200 hectáreas al año de incendios, pero da igual. La estadística a eso ya no llegó ella. Ese es otro problema que tenemos. Verdaderamente es que no nos conoce nadie, no nos hemos sabido vender y somos un desastre en esta materia y yo creo que seguimos siéndolo, pero bueno, es ley de vida. Bueno, el Gobierno de Navarra como tal tiene una unidad forestal, bueno, que ya he explicado un poco más o menos, de la que depende, aparte del guarderío forestal, digamos que depende todos los bosques, tanto bosques nativos como plantaciones, la gestión de todos ellos, también los parques naturales. Y bueno, y hay 15 personas, 15 ingenieros, además, digamos, de los guardas, y luego muchos ingenieros de otras especialidades, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante o fundamental es que, digamos, somos una unidad integral, por entendernos, ¿vale? Esto es Navarra. Navarra es una pequeña pulga en España, con lo cual en México ni contar. O sea, supongo que será Navarra el sumatorio de 2 distritos de Ciudad de México, poco más o menos, no sé, pero somos enanos. Estamos justamente en el norte de España, en la frontera con Francia, y bueno, pues realmente no estamos mal para lo mal que está Europa y para lo mal que está España. Digamos que estamos no del todo mal, ¿vale? El resto de España, digamos, está mal y hay países europeos que están directamente en la UBI, o sea que, bueno, eso es lo que hay, ¿vale? Lo más importante de esta diapositiva es que todavía 4 de cada 10 navarros viven en un pueblo, lo cual eso es muy importante. Es decir, seguimos manteniendo gente en el mundo rural y eso es fundamental, porque muchas veces hay inmensas campañas para salvar las ballenas, lo cual me parece maravillosamente bien, pero no hay campañas para salvar a la gente que vive en los pueblos. Y la gente se lanza a las calles a salvar las ballenas, cosa que no tienen ni idea ni dónde están las ballenas, y sin embargo la gente del pueblo de al lado se está muriendo, pero eso no sale nadie a las calles, con lo cual desde el sector forestal yo creo que tenemos que ser líderes en defender a las poblaciones rurales, que son verdaderamente el principal sustento de los bosques. Bueno, y esto es Navarra desde una perspectiva forestal. Tenemos un poco de todo para lo pequeños que somos. Prácticamente son todo bosques nativos de frondosas, de especies caducifolias, y tenemos muy pocas plantaciones forestales y más o menos hay 5.000 personas que viven y trabajan en el sector forestal. Y la propiedad, pues bueno, la propiedad es un 30% de montes privados, un 60% pertenecen a los municipios y un 10% pertenece al Gobierno de Navarra, ¿de acuerdo? El problema es la superficie. Como podéis ver, la superficie media de los montes privados es de 2,5 hectáreas, lo cual verdaderamente, como comprenderéis, es un factor que nos facilita inmensamente movilizar madera. Normalmente porque los vecinos además no se hablan entre ellos, cosa también muy habitual en el mundo forestal. Y como no se hablan entre ellos, pues realmente juntar a varios para vender madera es complicado, con lo cual es una de las cosas que verdaderamente hay que hacer y es una de las principales barreras.
Los montes públicos, digamos, son un poquito más grandes, pero son de 2.000 hectáreas. Yo suelo trabajar mucho en Patagonia. El otro día tuve una reunión con un propietario forestal en Patagonia y me decía, yo soy de los pequeños, tengo 50.000 hectáreas. Bueno, pues 50.000 hectáreas son todos mis propietarios pequeños, todos juntos, de todas las edades y colores. Bueno, y la situación actual del sector, evidentemente estamos en plena crisis total y absoluta. Los políticos dicen que salimos de la crisis, los ciudadanos no vemos la salida por ningún sitio, pero bueno, ellos son felices, y ellos por lo visto salen de la crisis, el resto no, pero bueno, es lo que toca. Pero actualmente tenemos mayor demanda, y luego explicaré por qué, tenemos mayor demanda de madera que la que teníamos antes, lo cual es increíble porque el sector de la construcción se ha ido a pique, pero bueno, ya explicaré el por qué. Hay una disminución drástica, obviamente, de las ayudas, lo cual implica, y tenemos que aprender, que los programas de ayudas no son sostenibles, porque luego viene lo que viene y de repente todo desaparece y todo el mundo depende de la ayuda, y si no hay ayuda, entonces no hay sector forestal. Entonces tenemos que hacer un sector forestal que sea sostenible. Y luego hay una explosión, evidentemente, del mercado energético, al menos en lo que es a Navarra se refiere y a otras zonas de Europa, desde luego, también. Y el mercado global de madera, que a nosotros nos toca, digamos, en algunas zonas que explicaré posteriormente. Hay cambios que son absolutamente necesarios de hacer. Hay que movilizar mucha más madera, mucha más madera, mucha más madera, y no llegamos, es que no llegamos. Hay nuevas normativas en la Unión Europea, de las que ya se ha hablado aquí, y desde luego está claro una cosa, que la conservación o la paga el aprovechamiento forestal o no la paga nadie. O el monte tiene valor o el monte no se conserva. Al menos en nuestro caso es tan sencillo como eso. Si el monte tiene valor y los propietarios tienen dinero de la madera, se hacen políticas de conservación, porque ellos ponen dinero. Pero si el monte no da nada de dinero, el monte se va abandonando paulatinamente y yo no tengo ningún alcalde, ningún intendente, que supongo que se llama aquí, no lo sé, que ponga de repente dinero para controlar un pájaro. No. Eso sí, si da dinero el monte, entonces es mucho más fácil de convencerle que verdaderamente es importante también el pájaro y que es igual de forestal que la madera. Bueno, los nuevos esquemas de planificación forestal, como os he dicho, pues en 20 minutos que me quedan tengo que resumir 100 años. Bueno, más o menos 114 años. Me toca, pues eso, no sé, un minuto cada 30 años o yo qué sé. Este es el primer proyecto de ordenación que hicimos. Bueno, yo no, evidentemente, porque si no tendríamos un problema genético importante. Pero esto se hizo en el año 1900. Este es el primer proyecto de ordenación que se hizo en Navarra, ¿vale? Está escrito a plumilla, es una auténtica obra de arte. No es una magnífica obra forestal, pero es una auténtica obra de arte en todos los sentidos. ¿Vale? Ahí es cuando se comienzan a ordenar los montes. Evidentemente, la ordenación del monte en los años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, lo único que era importante era saber cuánta madera había, y ya está. Y con eso se hacía la ordenación, el plan de manejo o el proyecto de ordenación. Pero sí que existía una visión empresarial, es decir, el monte se ordenaba cuando existía una demanda, si no, no se ordenaba. Con lo cual existía cierta presión para que se hicieran los aprovechamientos. Con lo cual, de alguna manera, el plan de manejo sí que se cumplía, ¿vale? Eso es el aspecto positivo. El aspecto negativo, digamos, es que solo y exclusivamente era dar una respuesta ordenada a una demanda de productos, que en este caso era solo y exclusivamente la madera, nada más que eso. Voy a hacer un camino hasta llegar hasta donde estamos, ¿vale? Entonces cada uno verá en qué parte del camino está, porque llegará a la parte donde uno se vea y diga, aquí estoy y aquí llevo 20 años, vamos, seguro. Bueno, de los años 70 a los 90 ya pasamos de esa visión empresarial a ordenar los montes, ¿vale? En España comienza a extenderse la idea de que todo tiene que estar ordenado, todo tiene que tener un plan de manejo. ¿Para qué? Ni idea, pero todo tiene que tener un plan de manejo. Es fundamental tener un plan de manejo, ya está. Ibas al propietario y el propietario no tenía ni idea que tenía un plan de manejo, pero ya lo había hecho el gobierno el plan de manejo, porque había que tener un plan de manejo, ¿vale? Y siempre era con una visión, es decir, la visión productivista se mantiene, solo madera, la visión empresarial desaparece, porque ya da igual que haya demanda o no demanda, y se extiende la idea del plan de manejo. Y el Servicio Monte se pone a hacer planes de manejo como un loco. En el caso español, las disquisiciones fundamentalmente eran disquisiciones técnicas que no entendía absolutamente nadie. Cuando los planes de manejo no funcionaban, se cambiaba una cosa que se llamaba el método. Y se iba adecuando el método porque no funcionaba ninguno, entonces había que cambiar de método continuamente.
pero si no se hacía eso, la academia se quedaba sin trabajo, con lo cual había que cambiar el método cada 5 años aproximadamente, ¿vale? La visión integral no existía por ningún sitio, o sea, seguía siendo madera, madera, madera y más madera, con lo cual ya está. Y además, además realmente, para colmo, la estadística todavía no había cruzado el Pirineo, con lo cual era un desastre, vamos, se contaba todos los árboles y todos entraban en la misma fórmula, fueran buenos, malos, flacos o gordos, con lo cual era un auténtico desastre. Pero aunque el objetivo principal era el aprovechamiento de madera, ya existía, de alguna manera, una visión de conservación y por eso se creó un catálogo de montes de utilidad pública que es súper famoso y que se crea en 1905. Su utilidad verdaderamente no es mucha, aunque vaya en contra del propio nombre, pero ya existía una idea de que había ciertos montes que tenían una labor más allá de la producción de madera. Entonces se crea ese catálogo e implica que esos terrenos no se pueden vender, no se pueden permutar, etcétera. Es, digamos, como el primer signo de la conservación de los montes. Este era un pariente mío, ya murió, pero es un tío abuelo mío, o sea que tengo genes de madera yo. Bueno, entonces llegamos a los años 90 y esto de los años 90 está la situación en la que todavía hay muchísimos sitios en el mundo, al menos en España, donde está. Llegamos al mundo, al reino de los talibanes. Tenemos el talibán forestal, que solo piensa en cortar. Bueno, le ha salido ahí unas letras que no son mías, pero bueno, está todo el rato pensando en la motosierra. Y tenemos por otro lado el conservacionista que mete todo en una nevera para no tocarlo. Y entonces son dos mundos totalmente enfrentados, absolutamente enfrentados. O se toca o no se toca, pero no hay término medio, ¿de acuerdo? Esta situación se vive todavía, al menos en España, en muchas regiones. Pero realmente lo que está claro es que a través de los planes de manejo es posible aplicar una silvicultura integral y una silvicultura que mejore la biodiversidad a la par que genera productos de mayor calidad. Por ejemplo, históricamente se han ido eliminando ciertas especies porque los forestales veían que todo el monte tenía que ser igual, en el bosque nativo templado, por ejemplo, y toda la especie era la misma especie, porque era la que mayor valor tenía hace 50 años. En el caso de Navarra eliminaron, por ejemplo, cerezos, fresnos, arces, etc. Hoy la especie que queda, que es el haya, resulta que tiene mucho menos valor que los cerezos, los fresnos, los arces, etc. Pero es que eso es incambiable, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con estas decisiones. Hay un problema en el sector forestal, otro más, que son las modas. Es increíble, pero de vez en cuando entra la moda de hacer algo, la moda de plantar pino, la moda de no plantar pino, la moda del eucalipto, la moda del no eucalipto, porque además las modas tienen contramodas, es como los papas y los antipapas, y la realidad es que luego necesitamos 100 años para arreglar eso. En 100 años, poco más o menos, hemos tenido aproximadamente unos 30 diferentes ministros de medio ambiente, que hay que convencerles en el primer año, en el segundo empiezan a hacer algo y en el tercero están empezando con las elecciones. Entonces es imposible si cambiamos las cosas. Tenemos que ser mucho más cautos a la hora de tomar decisiones. Las consecuencias de toda esta historia en los años 90 es que los documentos de ordenación, de planeamiento forestal, de planes de manejo, como se quieran llamar, pueblan las bibliotecas. Son documentos preciosos que nadie utiliza. Ya está. Y ahí se quedan. Y son súper bonitos. Los conservacionistas les horrorizan porque solamente hablan de madera y los forestales verdaderamente se dan cuenta que no sirven tampoco para nada porque los datos tampoco sirven, porque la estadística ni había cruzado, el propietario no estaba implicado porque lo hacían ellos porque sí, etcétera. Con lo cual había que cambiar totalmente de mentalidad. Con lo cual salimos de las bibliotecas y es la etapa del 90 al año 2008 y esta es la salida de las bibliotecas. Redactamos unas instrucciones de ordenación para Navarra, unas instrucciones en las que empezamos a implicar a todo el mundo, a los gabinetes técnicos locales, a los asesores técnicos, a los propietarios. Empezamos a eliminar ciertos conceptos. El sector forestal también, independientemente de que uno sea gnóstico, agnóstico o creyente, el sector forestal es súper dogmático. De repente te ponen una curva y te dicen la altura dominante. Y yo tengo a 120 guardas que se la creen. Ya está, la altura dominante. Se acabó. Da igual que sea monte bajo, monte alto, pino, haya, la altura dominante va a misa. Y esto no puede pasar. Entonces, ¿para qué hacemos tantos inventarios si luego en el fondo no sabemos lo que sale del monte? Lo que nos interesa fundamentalmente es gestionar y saber priorizar y saber determinar las compatibilidades. Nos gastamos trillones y trillones y trillones de dinero en contar árboles para luego cortarlos dentro, en el mejor de los casos, dentro de 15 años y ya el inventario no sirve para nada. Seguramente el inventario tampoco servía para nada el primer día, pero bueno, después de 15 años ya, desde luego, no sirve para nada.
y menos que todo el dinero se vaya al inventario, lo cual es absurdo, pero muy forestal. Es lo que hay, porque supongo que hay muchísimas cátedras de inventario forestal, y esto es un problema grave. Entonces empezamos a eliminar ciertas cuestiones dogmáticas como inventario, palabras como posibilidad, turnos, etcétera. ¿Alguien en un bosque templado mide primero la edad del árbol antes de cortarlo? Nadie. Bueno, pues toda la posibilidad está basada en la edad, lo cual es absolutamente absurdo. Entonces, todos esos elementos hay que cambiarlos. Los cambiamos, hicimos unas instrucciones de ordenación, fue un proceso lento y difícil, porque, entre otras cosas, tuvimos que integrar a todas las unidades administrativas del Gobierno, lo cual fue mucho más complicado que la parte dasométrica, mucho más complicado, pero lo conseguimos. Nos vino bien, lo tengo que reconocer, que un alto porcentaje de los forestales ya tenían cierta edad, con lo cual, digamos, se jubilaron paulatinamente, y un alto porcentaje de los biólogos también se jubilaron, con lo cual entró gente fresca en los dos sitios y conseguimos verdaderamente aunar, digamos, criterios, ¿de acuerdo? Pero es fundamental. Es evidente que los políticos deben de creer en la integración, porque es imposible querer nosotros como forestales integrar una gestión si la administración no está integrada. Esto es absolutamente absurdo. Pero los reinos de taifas, que es una cultura muy fenicia, muy española, pues sigue estando vigente. Cultura mediterránea de que cada uno quiere su parcela de poder y ya está. Y entonces morirán defendiendo la parcela de poder, ya da igual el argumento. El servicio forestal tiene una ventaja, que está muy cercano a las poblaciones, y eso hay que saberlo aprovechar. Está muy cercano a la población el servicio forestal y hay que aprovecharlo tanto en la parte de conservación como en la parte de producción. Un biólogo muy alejado, una persona muy alejada de la ciudad no convence a una persona de un pueblo. El servicio forestal, que tiene guardas permanentemente en ese pueblo, es mucho más fácil de que llegue a la ciudadanía. Bueno, los logros tangibles después de ese gran cambio es que tenemos las instrucciones de ordenación. Casi el 40% más o menos de los terrenos que están sujetos a un plan de manejo tienen un objetivo principal de conservación. Pero lo hacemos los forestales, porque la conservación también es parte del sector forestal, integrada en los planes de manejo. Bueno, la conclusión ha sido esta. En ordenación de montes, Navarra tiene un 60% de la superficie ordenada. España, pues bueno, anda un poco peor, el resto de España, pero me da igual el resto de España, yo me miro en Finlandia y yo voy peor que Finlandia. Esto es la certificación forestal, de lo que ya se ha hablado. Navarra tiene el 53% de la superficie certificada y la UE tiene el 45%. Lo importante no es la certificación, es que la certificación es una consecuencia del manejo, no al revés. La certificación es decir, sí, lo estás haciendo bien, pero lo importante es que tú hagas un plan de manejo correcto. Y como os decía al principio, en plena crisis económica, en el año 2011 aprovechamos 336.000 metros cúbicos de madera y hoy, en el año 2013, estamos ya cerca de los 450.000, en plena crisis. ¿Pero qué es lo que sucede? Que hay muy pocas regiones certificadas alrededor nuestra, muy pocas regiones. Ha habido vendavales, por ejemplo, en Francia, que son regiones muy cercanas a nosotros. Hay una demanda de madera para ciertos usos, pero esos usos exigen madera certificada. Realmente nosotros estamos en una posición no de ser buenos, sino de que los que nos rodean son malos. O sea, yo no soy bueno, pero los que me rodean son malos y ya está. Y entonces nos estamos aprovechando de esta situación. Esa es la realidad. Entonces, en plena crisis económica, resulta que nosotros estamos generando más puestos de trabajo que nunca cuando no hay ni tan siquiera construcción. La madera ya no es para construcción, pero la biomasa, por ejemplo, está entrando y mucho en el sector, sobre todo biomasa para uso térmico. Es súper importante porque además es muy sostenible, porque una vez puesta la estufa ya no la cambias. Otra cosa, la electricidad, que está sujeta a millones de diferentes políticas eléctricas, primas, etcétera, que realmente hacen del tema poco sostenible. La planificación es integral, están integrados también tanto los indicadores, tanto de PEF como de FSC. Los montes, digamos, todos los productos, tanto los maderables como los no maderables, digamos, están incluidos en los planes de manejo y ya los métodos, las posibilidades y todas estas cosas es lo de menos, ¿de acuerdo? Lo importante es gestionar bien el monte. Pero hay no logros, y los no logros es que no podíamos llegar al propietario pequeño de 0,5 hectáreas porque es muy caro hacer un plan de manejo, porque un plan de manejo es carísimo, incluyendo todas esas cosas para todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es los no logros. Y porque tenemos planes de manejo que el 80% de las páginas son copiar y pegar. Porque es así, o sea, porque leen las primeras 80 páginas del plan de manejo y son las mismas que el anterior plan de manejo. Y lo ha hecho el mismo gabinete técnico, y eso es lo que pasa, y pagas igual, pero es copiar y pegar. Entonces, hemos fomentado
unos buenos planes de manejo, pero también nos fomenta una buena política de copiar y pegar. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que salir de ahí y no es sostenible porque un plan de manejo que incluyamos todo esto y que sea absolutamente integral es súper caro, con lo cual no es sostenible. Hemos conseguido un plan de manejo medioambientalmente hablando fantástico, socialmente muy entendido por la sociedad, pero económicamente no es sostenible. Con lo cual tenemos que cambiar y como me quedarán como unos 7 minutos, ya voy a ir súper corriendo para lo último de la presentación. Tenemos que intentar hacer, y ya lo estamos haciendo, ahora ya diré los resultados, el forestal español tenía como filosofía del proyecto de ordenación o plan de manejo un documento de millones de tomos. Cuantos más tomos, mejor, normalmente. No sé por qué, pero cuantos más tomos, mejor. Entonces, tenía ese documento. Pero lo que hay que aprender es que muchas de esas cosas no son a nivel de monte, son a nivel de una comarca, de una región, etcétera. Muy pocas de las cosas que aparecen en ese documento son a nivel específico del monte. Muchísimas son a nivel de una comarca mucho más extensa. Entonces, nos inventamos el paraguas, que en México llaman la sombrilla, me parece, o algo así. No sé si inventan nombres, pero bueno, el paraguas. Entonces, el paraguas es fundamentalmente 2 documentos, un documento que es todas las cuestiones relacionadas con aspectos socioeconómicos, fauna, flora, hábitats, incendios, plagas, etcétera. Hemos dividido Navarra en 3 zonas, solo en 3 zonas, por cuestiones de regiones biogeográficas. Y para cada región biogeográfica hemos hecho un documento que incluye todos los aspectos transversales que afectan a la totalidad de los montes de ese documento. ¿De acuerdo? Hacer un plan de manejo y poner fauna, un plan de manejo de 100 hectáreas, me dirás tú la fauna si no se va a cruzar al otro lado. O un incendio, que a lo mejor en tu monte no hay ningún riesgo, pero en tu vecino hay un riesgo impresionante, pero no lo estás tomando en consideración. Entonces, hay muchísimos aspectos que son precisamente los de copiar y pegar, porque evidentemente los de copiar y pegar eran porque servían para muchos montes, los que se meten en ese primer documento. Y en el segundo documento solamente habría un plan de actuaciones específico para ese monte. Es decir, exactamente qué voy a hacer en estos 10 años. Pero el inventario solamente será para las masas en donde voy a actuar en esos 10 años. El inventario cuantitativo me refiero, porque la fauna, la flora, etcétera, ya está suficientemente analizada. Esto lo hicimos, esto es un ejemplo, esto es una de las subcomarcas de Navarra, la superficie forestal 153.000 hectáreas, y lo primero que hicimos fue recopilar toda la información. Y es impresionante porque cada unidad del Gobierno tiene información que no compartía. La caza por un lado, los hábitats por otro lado, montes por otro lado, los parques eólicos por otro lado, los incendios. Entonces, lo primero que hicimos fue aglutinar toda esa información en ese documento. Y luego hicimos la tipología de masas forestales a ese nivel, digamos, de comarca. Un documento para 153.000 hectáreas. Los hábitats de la Unión Europea, el riesgo de incendios. Ya ven, si por ejemplo este municipio de aquí tenía, no riesgo, pero el de aquí tenía un riesgo de incendio rojo. O sea, el plan de manejo individual iba a decir que no hay ningún problema. Y a 10 kilómetros tienes un volcán en erupción. Esto era el plan de manejo de forma independiente, por entendernos, ¿vale? Lo mismo, fijación de CO2. A ver, esto es evidentemente, esto es un juego matemático que solo sirve para pasar la certificación forestal. O sea, extrapolamos datos, tan sencillo como eso. Bueno, la realidad, las previsiones, dividimos Navarra en 3 paraguas. El paraguas 1 se acabó en diciembre del 2011, el paraguas 2 en el 2012 y el paraguas 3 se acabó en el 2013. El paraguas 1, que eran para casi un tercio de la región, nos supuso 76.000 euros. En tiempos eso nos suponía un plan de manejo de 3.000 hectáreas. Con 76.000 euros hemos respondido al 80% de lo que venía históricamente en un documento llamado proyecto de ordenación. Con lo cual, el resto, el 20%, son solamente el plan de actuaciones. Hoy en día, los planes de actuaciones, los costes del plan de actuación oscilan entre 5.000, aproximadamente alrededor de 5.000 y 10.000 euros. Con lo cual, hemos rebajado inmensamente el coste de los planes de manejo. Por otro lado, ya era imposible hacer planes de manejo nuevos, porque es que teníamos solamente el dinero era para revisar los anteriores, con lo cual no podíamos ordenar nuevas superficies. Entonces, de esta forma hemos conseguido, de alguna manera, hacer un documento que realmente sea más útil. Por otro lado, cuando hay modificaciones normativas, cuando hay modificaciones en la distribución de la fauna, etcétera, etcétera, con modificar el paraguas es suficiente. No tenemos que modificar todos los planes de manejo.
que muchas veces ese era el problema, que el plan de manejo no cumplía porque habían cambiado cosas, pero había que modificar el plan de manejo. Entonces, de esta forma, solo modificamos el paraguas. Nosotros entendemos que esto es extrapolable a cualquier lugar del mundo, de hecho, ya existen experiencias en varios sitios en el mundo. La realidad es que los planes de manejo rarísima vez son integrales y rarísima vez se implementan, con lo cual la redacción de unas instrucciones es fundamental y es primordial para homogeneizar el contenido de esos planes de manejo. ¿De acuerdo? Y ya está, justamente 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Olave. Justamente 30 minutos después de que yo me bajé de este lugar terminó, lo cual agradecemos infinitamente. Y bueno, nuestro siguiente ponente nos va a presentar un caso de aplicación de planeación regional forestal, pero en este caso para una experiencia en la región de Atenquique, Jalisco, en México. El ingeniero Jaime Bocanegra Gallegos, quien es el ponente, es ingeniero agrónomo especialista en bosques, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, con una maestría en administración pública y diplomados en ecología e impacto ambiental, un diplomado en riesgo ambiental y un diplomado en evaluación agropecuaria y forestal. El ingeniero Bocanegra ha desempeñado varios puestos importantes en la administración pública. Es consultor del proyecto GEF, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre conservación de biodiversidad en bosques y bajo manejo forestal, Ha sido gerente de control operativo en la CONAFOR, fue gerente regional de la CONAFOR Región Pacífico Norte, fue gerente también regional de CONAFOR en la región Lerma-Santiago, Pacífico, y encargado de despacho de la delegación de Semarnat en el estado de Jalisco. Ha sido también subdelegado de Recursos Naturales de la Semarnat en la delegación Jalisco y director de Desarrollo de Recursos Naturales en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado de Jalisco. Entonces, nos va a compartir una experiencia en planeación regional forestal y su aplicación para simplificar la planeación a nivel predial. Experiencias de la región de Atenquique, Jalisco, México. Adelante, ingeniero. Bueno, y para ser justos, también nada más tiene 30 minutos, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Me hubiera encantado que esta plática que dio Fermín hace un momento lo hubiera dado en 1987 a las autoridades en aquel entonces. Nos hubiéramos ahorrado muchísimos dolores de cabeza respecto al entendimiento de la planificación regional. Pero en fin, Fermín no quiso venir en aquella ocasión. Bien, voy a platicarles una experiencia vivida en una región que los forestales conocemos y tenemos cuando somos estudiantes obligación de conocer, que era la región sur del estado de Jalisco, la región de Atenquique. Una región que desde los años 40 ha tenido aprovechamientos forestales, antes de la concesión inclusive. Bien, la planificación regional forestal en nuestro país se remonta a las concesiones justamente industriales otorgadas en los años 40, 50 para en los estados de Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Estas áreas concesionadas tenían como característica la planificación regional, lo que nos acaba de hablar Fermín justamente. Y se hacían acorde a la industria establecida en esa concesión. Algunos de ustedes recuerdan muchas cosas de las actividades que se hacían. Otros son mucho más jóvenes y lo van a poder recordar juntos
con nosotros el día de hoy. Había un criterio industrial para la planificación. Posteriormente se fueron introduciendo los conceptos de regionalización y de ordenación regional. Pero como eran muy localizados en las concesiones, se difundía muy poco para el país. Solamente los que iban a trabajar en esas zonas conocían la planificación que ahí se realizaba. Una planificación que no era del todo aceptada por las partes que no estaban bajo concesión, aceptando que esas concesiones, hablo por la que conozco, tuvieron una fuerte carga de injusticia social. Pero les voy a hablar de lo que es la planificación regional forestal. Los criterios que se siguieron fueron muy similares en las diferentes áreas concesionadas, pero con los conceptos de ordenación regional forestal. En cada región concesionada se estableció además, lo decían los ponentes de la mañana, un organismo técnico forestal, para que fuera el responsable de llevar a cabo la ejecución de esa planificación. Primero se llamó de un modo, luego le cambiaron y luego por ahí se le daba otra manita, pero a final de cuentas era el organismo responsable. Por eso no puse los nombres de las unidades de administración, pero era el organismo responsable, como se llamara, y como le fueron cambiando nuestras autoridades. La región de Tenquique, Jalisco. Bien, tiene experiencias de manejo desde hace muchos años. Primero, extracción de madera sin manejo alguno para las vías del ferrocarril que van a Manzanillo, y luego hasta el establecimiento de parcelas donde se realizaron los ensayos sobre la aplicación de tratamientos silvícolas que dieron origen al método de desarrollo silvícola, al MDS, que está aplicándose en miles y miles de hectáreas en este momento en nuestro país. Lógicamente, el hecho de que existiera una planificación regional permitía este tipo de ensayos. Y no solamente esto, otros, como la creación del primer programa de manejo integral forestal regional, el famoso MIFRA, con las características que me voy a permitir en un momento platicarles. Aplicación de mejores prácticas para la conservación de áreas de alta biodiversidad. El MIFRA ya hablaba de esas prácticas. Ya hablaba también de conceptos de conservación enmarcados, que estaban enmarcados en la ley GEPA del 88. El MIFRA empezó a hacerse en el 87, octubre del 87, para ser exactos. Y tenía conceptos de la ley GEPA, que tomó la ley GEPA. No sabíamos cómo aplicarlos todavía, pero ya estaban ahí. Bien. Algunos antecedentes del manejo forestal. Les decía que desde antes de la concesión, en la región, ya existía una empresa forestal, que era la Unión Forestal de Jalisco y Colima, SADCB. Posteriormente, y esta empresa tenía predios en las faldas del volcán y del Nevado y algunos aserraderos en esa zona. La Unión Forestal era la única empresa que podía tener permiso, sin embargo había ya ilegalidad en la extracción en algunas otras áreas. Llega la SIDASA, la Compañía Industrial de Atenquique, y se instala la planta de papel craft. A Ricardo Ríos le va a dar gusto ver esta foto porque nació ahí. Y viene la concesión, una concesión de 50 años para los bosques de 15 municipios del sur de Jalisco, con 224,000 hectáreas en números redondos. Se convierte SIDASA en el beneficiario y viene un cambio de figura jurídica de la Unión Forestal de Jalisco y Colima, de ser sociedad anónima a ser sociedad de responsabilidad limitada para poder ser un permisionario, el permisionario de la concesión. Aunque había 224,000 hectáreas en la concesión, no se hacía el aprovechamiento de toda la superficie. No había los caminos que
que se hicieron posteriormente. La planta no estaba como está ahora, no consumía la madera que consumió finalmente. Fue creciendo poco a poco a lo largo de los años. En la región podemos encontrar algunos ejemplos de manejo forestal que me gustaría mencionarles el día de hoy. Por ejemplo, fue sitio de aplicación de ensayos y actividades relacionadas con la silvicultura y el manejo forestal que alcanzaron importancia nacional. Entre ellas, voy a mencionarles algunos, por ejemplo, la utilización del estereoscopio en la fotogrametría, ahí en esos bosques, en uno de los inventarios, y el muestreo y la aplicación del muestreo intencional, se le llamó. El muestreo intencional era hacerlo en fajas de 50 metros de ancho y una longitud igual a la del rodal, instrumentado por el ingeniero Rodolfo Rodríguez Caballero. También la utilización de la fórmula del interés compuesto por el ingeniero Rodríguez Haro. Además, con los datos de los bosques de la región, los ingenieros Rodríguez Caballero y Roberto Mendoza diseñaron y presentaron en Convención Nacional el método mexicano de ordenación forestal, con la oposición en aquel entonces de muchos forestales. No sé si les suene conocido eso a ustedes. Bien, siguiendo con los ejemplos, en el 74 se ensaya el programa de mejoramiento silvícola con la asistencia técnica del doctor Sirén, finlandés, y el apoyo del ingeniero León Jorge Castaños. En los 70 también se experimenta el método de desarrollo silvícola, en 104 hectáreas, con el apoyo de los dos ingenieros mencionados y la incorporación del ingeniero Javier Musalem, que me da mucho gusto verlo por aquí. Seguramente estaba más joven en ese entonces. En esos años se viene el incremento del consumo de la planta papelera y pasa de 35,000 metros cúbicos a 250,000 metros cúbicos, en forma gradual, lógicamente. Por favor, reparemos en que estamos en los años 70. No teníamos una industria que estuviera consumiendo la cantidad de madera que se producían en los 224,000 hectáreas. Posteriormente surge la necesidad de planificar el manejo forestal con base en criterios de ordenación regional, pero crece la necesidad del consumo de planta, crecen la necesidad de planear. Y así se crean las series de explotación en la región, dentro de los tramos, ahorita vamos a ver un mapa, en que se dividieron las 3 secciones de ordenación, definiendo 2 series por cada sección, una de ellas de alta productividad, fijando por primera vez el ciclo de corta de 10 años. Antes se tenía otro ciclo de corta, pero en los 70 empezamos con un ciclo de corta de 10 años. También, ya les dije, el programa de manejo integral forestal de la región de Atenquique, en los 80, cuando me hubiera gustado mucho tener a Fermín con nosotros, nos hubiera ayudado mucho, donde obtenemos información detallada sobre la fauna de la región, requerimientos biológicos y ecológicos dentro de las áreas bajo manejo, y coordinado MIFRA por el doctor Mati Mendoza y un grupo de especialistas del Colegio de Postgraduados. No solamente se estudió la fauna, se estudió la parte socioeconómica, se estudió los agostaderos y una serie de información que hasta ese momento ningún programa de manejo regional había realizado. No fue gratis, debo decirles que no fue porque se les ocurriera a los nuevos dueños de la papelera hacerlo en ese sentido o porque tuvieran mucho dinero o fueran forestales de cepa. Fue porque era una condición que el gobierno impuso para la venta de la papelera. Tener un programa de manejo de avanzada que pudiera decir una realidad sobre las condiciones que se tenían en los bosques de la región, en los bosques concesionados. Por eso se realizó. ¿Sí? Al final de los años 90, también, bajo la asesoría de Fundación Chile y el FIPRODEFO, que es el fideicomiso que tiene el gobierno del estado de Jalisco, se diseña y ejecuta el programa de reconstrucción de bosques, que tiene como base de renovación de las masas, las matarrazas con plantación inmediata, utilizando planta de alta calidad para renovar las masas en rodales con bajas existencias, pero con alta productividad.
Este modelo es el precursor de las cortas totales con plantación inmediata que se aplicaron en Durango en el 2010 y que tantos dolores de cabeza le dieron a mis colegas en aquel estado. Gracias a la participación decidida de las autoridades que hicieron revisiones exhaustivas. Bien, este modelo, este programa de reconstrucción de bosques tiene el apoyo decidido de Fundación Chile y el repudio casi general de todos los forestales de Jalisco, argumentando que era una argucia para que la papelera pudiera tener la madera en sus manos y que no iba a prosperar ninguna plantación y que todo era una farsa. Lo cierto es que hay 1000 hectáreas en este momento que fueron sujetas a cortas totales, 400 a mata rasa y 600 árboles padres con plantación inmediata, con incrementos de 1.5 antes de la corta y 15 metros en este momento. La diferencia son 13.5 de incrementos anuales por hectárea. 95% de sobrevivencia en campo el primer año y alturas de 1 metro por año de los árboles que fueron plantados. Bien, esta fotografía les puede mostrar a ustedes una matarraza de alrededor de 40 hectáreas, que es el ejemplo claro de que las cosas se pueden hacer. Tuvimos que aprender a producir planta de calidad, tuvimos que aprender a plantar, aprender a muestrear sobre la marcha la plantación para asegurarnos que hubiera un 95% de sobrevivencia. Bien, ¿qué hay sobre ordenación forestal regional? Bueno, pues los primeros pasos que se dieron es que el volumen de consumo de SIDAS era mayor al que producían los predios que tenía, lógicamente fue creciendo, y nos llevó a planificar en tres grandes, llevó a quienes lo hicieron en aquel entonces, en tres grandes secciones. Los volcanes, Sierra del Tigre y Sierra del Lalo. En cada sección de ordenación se establecieron 2 series de explotación, como les decía hace un rato, en función de su productividad. Y dentro de ellas las diferentes anualidades de acuerdo a los volúmenes autorizados. Para la división de las secciones se apoyaron en los tramos. Los tramos realmente se formaron por la superficie que se iba alcanzando con los inventarios, ¿sí? Y sobre ellos se fueron trazando los caminos principales. Al final de cuentas, esos tramos sirvieron para la planificación regional, pero no era el objetivo principal, ¿sí? Sin embargo, fue muy funcional utilizarlos como cuencas de abasto. Este es un plano general de ordenación de la región. Les hablo de la sección 1, que es la sección de los volcanes, el volcán y nevado de Colima. La sección 2, aquí está Ciudad Guzmán. La sección 2 corre desde Ciudad Guzmán hasta los límites con Michoacán, pasando por Mazamitla, Concepción de Buenos Aires. Y la sección 3 es también colinda con Michoacán y es comúnmente conocida como la Sierra del Halo o Sierra del Tigre. 224,000 hectáreas, más de 1,500 predios, y contrario a lo que sucede en el país, la mayoría, el 80-20, está cargado hacia la parte privada. 33 hectáreas es el promedio de la propiedad privada, más o menos como Finlandia, mencionaba el ingeniero León Jorge, 32 hectáreas, si no me equivoco, Finlandia, aquí 33 hectáreas en promedio. Podrán ustedes ver los tramos dentro de, esta es la sección 2, un acercamiento, la sección 2 tiene 14 tramos, y dentro de cada tramo la división predial. En realidad, estamos hablando de una cantidad impresionante de predios pequeños, que la única forma de manejarlos en aquel entonces era a través de una planificación regional que permitiera tener
anualidades divididas en dos secciones, una sección de alta productividad y una de, yo le llamaría de media productividad, porque en realidad la región es rica, es productiva, tiene ICAs que no le piden nada a otros predios, a otras áreas productivas del país. En el turno, en el ciclo de corta de 10 años, hay algo que le ayuda mucho a la actividad forestal. En el ciclo de corta de 10 años, hay cuando menos un año en que el volcán de fuego baña de ceniza los bosques, los suelos forestales de la región. Y pues así lo programaron seguramente. Bien. Siguiendo, hablemos del organismo técnico responsable de la planificación y de la ejecución de los tratamientos. Contaba con la facultad de planificación del manejo forestal en toda la región, inclusive las empresas de mantenimiento de caminos, abastecimiento y transporte de la concesionaria se sujetaban a la planificación de este organismo, de esta unidad de administración forestal. ¿Sí? Se hablaba de áreas de aprovechamiento en las aguas y en las secas. Se arreglaban los caminos que iban a ser tratados en las aguas de un modo y los caminos que iban a ser intervenidos o, bueno, transitados en las secas de otro modo. La planificación general estaba sujeta a la administración del Grupo Técnico Forestal. La UAF hacía una programación anual y de ahí se derivaban la programación de las actividades de extracción y transporte. El MIFRA, voy a darles las características del MIFRA. Había un solo mando técnico a nivel regional. No quiero decir que tenga que ser un solo mando técnico, una sola persona. Cuando yo digo que un solo mando técnico me refiero que, bueno, si hubiera una planificación regional en otras áreas, no se trata de que haya un solo mando técnico, una sola persona. Puede haber un solo mando y muchos técnicos colaborando en ese mando. Porque no quisiera que se confundiera con que se intenta regresar a las UAF y cosas de ese tipo, ¿no? La generación de un documento con información general sobre las condiciones naturales de la región que apoyan la planificación general. Fermín hablaba del documento paraguas, eso se hizo en el MIFRA, un documento paraguas, con toda la información general, que no tiene por qué repetirse en los documentos específicos para cada predio. Era el primer programa de manejo forestal que integra la conservación como una alternativa a seleccionar en la prescripción de los tratamientos silvícolas. Había un proceso de programación lineal que nos ayudaba a seleccionar el mejor tratamiento silvícola para cada rodal. 56,000 rodales fueron metidos a esta fórmula de programación lineal y una de las cosas, de las alternativas era no intervenir, no hacer nada, conservar esa área. Bien, estudios biométricos a nivel regional, determinación del potencial productivo del suelo relacionado con el desarrollo de las principales especies de pino presentes en cada uno de los tipos de suelos. ¿Qué es esto? Por primera vez se tiene un programa de manejo regional con análisis de suelos relacionado para encontrar su calidad productiva, relacionándolo con la especie principal, con la especie de pino dominante. ¿Sí? ¿En qué nos ayuda eso? Bueno, dejamos claro que ahí tenemos un suelo productivo para una especie en particular. Y sabemos hasta cuánto puede crecer esa especie en ese suelo. Esto se hizo para todos los suelos forestales de las 224,000 hectáreas. Y existe todavía. Espero que los suelos ahí estén todavía. Ordenación regional y predial. Eso fue el MIFRA. Aplicación de criterios biológicos, sociales y económicos al manejo forestal. Manejo intensivo a nivel predial con base en el potencial productivo. Disminución de costos en la planificación regional,
caminos, extracción, transporte. A ninguna empresa le gustaría tener una planificación regional y un MIFRA para incrementar sus costos de extracción o hacer más caro la producción de papel. A ninguna, aunque tuviera concesión o no la tuviera. Seguridad en el abastecimiento continuo a la industria forestal, claro, tenía una concesión. Estos son los indicadores de calidad usando microperfiles de suelos. Seguramente la mayoría de ustedes no lo podrá ver, pero se los platico muy rápidamente. Pruebas físicas del tipo de suelo, porosidad, el porcentaje de arcilla, lima, arena, pruebas químicas, datos del perfil, el tipo de suelo, este es un andosol órtico, y para Pinus michoacana en la sección 1 y sección 3, así crece Pinus michoacana en este tipo de suelo. Y el Pinus leiophylla en la sección 2, así se desarrollaría el Pinus leiophylla como especie dominante en este tipo de suelos. ¿Saben para qué nos sirvió este importantísimo estudio? Hicimos un análisis de cuántas hectáreas necesitaría SIDASA, la concesionaria, en lugar de 224,000, si seleccionara las mejores y las manejara con manejo intensivo. Y no necesitaba más que la cuarta parte de la superficie que le fue concesionada. Pero esa información no se tenía, lógicamente. Otro ejemplo, ya me quedan 5 minutos. Otro ejemplo, Pinus tonifolia en la sección 1, 2 y 3, en las 3 secciones, en suelo regosol dístrico. ¿Cómo crecería? ¿Sí? El suelo no ha cambiado, ahí está, su potencial ahí está, las especies ahí están. ¿Qué ha pasado? Terminó la concesión y alguien dijo, ya terminó la concesión, ya no sirve el MIFRA. Y por eso insisto que me hubiera gustado que Fermín estuviera, y el MIFRA se guardó. Seguramente en las mismas bibliotecas que Fermín guardó los demás, ¿no? Y las condiciones naturales que existían ya no sirvieron. O sea, los tipos de suelo, la fauna, la vegetación, ya no sirvió. Ahora hay que hacer nuevos programas de manejo. Ventajas de la ordenación regional. Obtención de información general que permite la ordenación predial sin perder de vista la ordenación regional. Planificación del manejo forestal a largo plazo de acuerdo al desarrollo del bosque. Aplicación de criterios de sustentabilidad biológica, social y económica. Generación de una red eficiente de caminos. La región llegó a tener la mejor red caminera del país. Se podía transitar, en 1968 llegaron las lanzas de Canadá, las tractolanzas, y se podía transitar a 60 kilómetros por hora, sin ningún problema en los caminos principales de toda la región. ¿Quieren ustedes saber ahorita a qué velocidad se puede transitar en esos caminos? Yo también quisiera. Turno y ciclo de corta único, regulación por volumen en el corto, mediano y largo plazo, planeación integral de actividades de fomento y conservación, combate de plagas e incendios, reforestación y restauración de áreas, abastecimiento sostenido a la industria establecida, organización de los propietarios en torno a objetivos comunes, disminución del costo del manejo forestal. Hace rato en la mañana decían, bueno, si no hay rentabilidad, no podemos hablar de manejo forestal sustentable. Bien, solamente termino diciéndoles que antes se sacaban, con la concesión, se sacaban alrededor de 600,000 metros cúbicos de la región. Sin la concesión, en este momento se sacan, apenas alcanzan los 200,000 metros cúbicos. Estamos por debajo de la tercera parte. Antes había un organismo
planificador. Hoy hay 30 prestadores de servicios técnicos forestales. Antes había un responsable de la planificación de los caminos, hoy nadie. Nadie se hace responsable de los caminos forestales en la región. Antes había una brigada supervisada por la autoridad de fitosanitaria, de 13 personas debidamente equipada. Hoy nadie se hace responsable de las plagas forestales en la región. Fermín nos indicó en una de las gráficas que sus volúmenes han crecido. Acá se han disminuido a la tercera parte. La regionalización era buena. Es bueno tener un solo mando técnico o 30. Yo creo que el análisis bien vale la pena. No estoy hablando de concesión alguna, estoy hablando del manejo sustentable. Les agradezco. Muchas gracias, ingeniero Bocanegra. Estoy realmente sorprendido. La primera vez que estoy en un foro y que los ponentes se mantienen en el tiempo, así seguiditos. Qué bueno, les agradezco. Eso es bien importante, sobre todo por los colegas que visitamos, los que visitamos esta ciudad, que además de venir a aprender, ¿verdad?, también quieren conocer la Ciudad de México, y también es válido. Pero, sin embargo, regresando al tema, han sido dos ponencias muy importantes. Antes que nada, agradecer al ingeniero Bocanegra y al ingeniero Fermín Olave su participación, ¿sí? Y no sé si es el momento de invitarlos a pasar al frente o no sé cómo van a responder las preguntas, que a mis manos todavía no tengo ninguna pregunta. Yo espero que vengan en camino para poderlas leer. Pero el tema es muy importante, ¿verdad? Ellos enfatizaron varias cosas, ¿sí? Principalmente esta necesidad de poder eficientar la planificación del manejo forestal a nivel predial, ¿verdad? ¿Sí? Porque sabemos que los predios tienen, la elaboración de un programa de manejo tiene una suerte de costos fijos, ¿verdad?, que tienen que hacerse. Si de alguna manera esta información, que además dijeron resulta repetitiva en todos los predios porque son demasiado pequeños, y vale la pena mencionar que en este país, en México, el 40% de los predios forestales tienen una superficie menor a 1000 hectáreas, ¿verdad? Entonces implica que en esas 1000 hectáreas están haciendo inventarios repetitivos y que al final de cuentas, como ellos lo enfatizaron, pues no sería tan fácil como simplemente tomar un inventario regional que ya se hizo y decir, pues esto es lo que tenemos en esta región, aquí estamos todos juntos. Si son 1000 hectáreas o menos de un predio y tenemos una región de 600.000 hectáreas, pues imaginémonos cuánta ineficiencia hay en la elaboración de los programas de manejo, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante que se haya enfatizado, creo yo. Hay elementos como el diseño de caminos primarios, ¿no?, el control de incendios. En predios pequeños es difícil, como mencionaban, hacer programas de manejo que realmente sean eficientes, pero si se hace de manera coordinada, entonces eso podrá ser más atractivo y disminuir el costo de la elaboración de un programa de manejo de una superficie pequeña, ¿verdad? Estamos claros que si la superficie de un predio es suficientemente grande, como es el caso de algunos ejidos o comunidades de este país, sobre todo en el norte, entonces resultará para ellos eficiente hacer ese tipo de planeación, pero no en la mayoría de los predios de este país, que la mayoría son predios muy pequeños, algunos de 50, de 100 hectáreas y menos, ¿sí? Entonces, ya me llegaron por aquí algunas de las preguntas. Yo creo que sí vale la pena reflexionar en ese sentido y que veamos. No va a ser nada fácil, porque inclusive pensando en el ejemplo que nos platicaba el ingeniero Bocanegra, es una región que de alguna manera sí tenía un mando único, ¿verdad?, lo cual, aunque fuera propiedad de varios ejidos o comunidades o privados, había un mando único. Y ahora el reto es mayor. Hay que manejar
las unidades regionales, considerando a los diversos y muy variados propietarios que hay en esa región. Entonces, el ingeniero Fermín Olave hablaba también de la necesidad de gestionar, o sea, de convencer, de coordinar y todo lo demás, que es el gran reto. Pero bueno, voy a dar, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para eso somos manejadores forestales y afortunadamente hay muchísima experiencia ya en este foro, ¿no? Y creo que se puede hacer algo muy interesante. Tengo una pregunta para, déjenme ver, son poquitas, las voy a ordenar, cuando menos para el ponente, ingeniero Fermín Olave, bueno. Okay. Tengo por aquí dos preguntas, en el orden, las voy a realizar en el orden en que los ponentes presentaron. Entonces, primeramente, las preguntas para el ingeniero Fermín Olave. ¿Sí? Dice, próximamente, ¿cuál es el costo por hectárea de un plan de manejo? Aproximadamente, perdón. ¿Cuál es el costo por hectárea de un plan de manejo? ¿Cómo sé que estoy vendiendo coherentemente mi plan de manejo? Es una pregunta. Son cuatro, voy a leerla. Para el ingeniero Fermín Olave, ¿están organizados los pequeños propietarios formalmente? No dice si es pregunta, pero yo lo estoy poniendo en forma de pregunta, son como punteados, ¿no? Dice, ¿la escrituración de la pequeña propiedad es o era limitante para el manejo forestal? 3, ¿el propietario tiene una cosecha anual o periódica? Ingeniero Castaños, esa pregunta. Otra pregunta para el ingeniero Fermín Olave. ¿Cómo yo no tengo un ayudante para leer como el doctor Hugo Ramírez aquí? Se calcula una posibilidad regional anual. Si así es, debe corresponder a la sumatoria de las posibilidades prediales. Esa está bonita, ¿no? Y esta pregunta es para los dos, el ingeniero Fermín Olave y Jaime Bocanegra. ¿Cuál es el costo de implementar manejo forestal por hectárea para caso Navarra y caso Jalisco? Entonces, le damos oportunidad al ingeniero Olave de responder. Espero no olvidarme de ninguna. Primero, ¿cuál es el coste de un plan de manejo? ¿Cuál es el coste de un boleto aéreo de México a Madrid? Pues si vuelas en una compañía bajo coste, pues 200 euros. Si vuelas en Iberia, 2000. Es muy variable, porque depende evidentemente de mil factores, entre ellos la especie forestal, las infraestructuras, el acceso, etc. Esta sería una respuesta muy política. La respuesta técnica sería que más o menos, que es lo que en el fondo la gente quiere saber, más o menos deberían a costar alrededor de entre 40 y 50 euros la hectárea aproximadamente, en zonas en donde existe un inventario dasométrico. Si no existe un inventario dasométrico, muchísimo menos. Ahora con el doble documento estaríamos hablando de que viene a costar el inventario, o sea, perdón, el plan de manejo alrededor de unos 15 euros por hectárea aproximadamente. O sea, esa sería la rebaja. Pero insisto en la variabilidad. O sea, esto es como una curva de Gauss y estoy en la media. O sea, es decir, hay mucha variabilidad. O sea, que nadie salga de aquí y diga 45 y la CONAFOR solo me paga 32. No, yo no he dicho eso. Hay que tener mucho cuidado. Luego, si los propietarios forestales privados están organizados, pues hay de todo, hay de todo. Primero sí que hay asociaciones de propietarios forestales. Esto es muy habitual en Europa. Digamos que intentan de alguna manera defender los intereses de la propiedad forestal privada. Que generalmente es de pequeño tamaño. Existen en algunas zonas, por ejemplo en Pirineos, tenemos agrupaciones de propietarios forestales que hacen. En el caso francés, como vecino nuestro, son muy habituales las cooperativas, que es un paso más allá. O sea, ya no solamente es poner el aprovechamiento en conjunto, sino también las inversiones y las mejoras que se realizan en el conjunto de sus montes. Pero hay muchos propietarios forestales
sitios en donde nadie sabe de quién es qué. Pero aún así, digamos que tenemos, por ejemplo, en Pirineos, lo que nosotros denominamos el carácter semoviente de las fincas forestales. Es decir, cuando el vecino se muere, automáticamente el de al lado acaba incrementando su propiedad. Es decir, las fincas se mueven, cosas de la vida. Para cuando llegamos nosotros ya las piedras se han movido y ya está. ¿Por qué? Por el envejecimiento de la población en las zonas rurales y que los hijos y nietos están en la ciudad y ni tan siquiera saben que su abuelo tenía pinos. Nosotros el año pasado intentamos buscar a un número de propietarios forestales y, por ejemplo, acabamos entre otros sitios en Buenos Aires. Y llegó gente de la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, habló con una persona que trabajaba en un gran banco argentino y le dijo que era propietario de 5 hectáreas de pino. Era la primera vez que oía que tenía pinos y que venía del valle, pero bueno, o sea, eso sigue pasando. Y luego, si la posibilidad regional, si se calcula una posibilidad regional anual como el sumatorio de la posibilidad de todos los montes dentro de esa comarca. Definitivamente no. Primero porque yo personalmente odio la palabra posibilidad. Con lo cual, la posibilidad ha llevado a la aplicación de unas fórmulas estrambóticas y unos errores brutales. De hecho, que en España se aplicara la fórmula de la tasa austríaca ya lo dice todo. Porque la mentalidad austríaca y la mentalidad española no nos parecemos en nada. Con lo cual aplicar un método austríaco a un español es de locos, no va a funcionar en la vida. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para cada monte, primero a nivel comarcal, no se calcula ninguna posibilidad. A nivel de cada monte, la posibilidad, ya podríamos ser tan así en el sector forestal. Bueno, la posibilidad a nivel de cada monte es un mero sumatorio de lo que vamos a aprovechar en cada uno de los rodales que vamos a extraer durante esos 10 años, pero sin aplicación de ningún tipo de fórmula. O sea, es decir, en este rodal se va a tener 400 metros cúbicos. Vale, pues muy bien. Y en el sumatorio de esos rodales, en ese monte se obtendrá X, pero sin aplicación de ninguna fórmula. Y desde luego a nivel comarcal, en absoluto. Otra cosa es que el político, o sea, que mi ministro me pregunte todos los días: Fermín, ¿cuánto se va a madera esta prevista sacar en la región? Entonces tú le dices 200.000 metros cúbicos, ya está. Entonces va y dice 200.000 metros cúbicos, pues perfecto, pero no es un dato técnico. Dato, digamos, para Twitter, no para el mundo de técnico. Ya está, creo que he contestado a todas. Gracias, ingeniero. Además de la... Bueno, voy a leer otras preguntas. Yo tenía una de cuánto costaba ¿Del costo? Okay. Sí, bueno, en realidad yo creo que no hay un costo único. Pero les puedo decir cuánto costó el MIFRA en aquel entonces. 2 millones de pesos en aquel entonces. Y se obtuvo un dato sorprendente. Los dueños de la nueva empresa estaban, antes del MIFRA, obteniendo 600.000 metros cúbicos de madera por año. El MIFRA arrojó que no se podía sostener ese volumen de corta, contra lo que ellos esperaban que cuando menos se incrementara un 15%. Bueno, el resultado fue que para poder incrementar no un 15%, sino un 30%, había necesidad de reducir en forma inmediata la posibilidad de 600.000 metros a 240.000 metros, para poder recuperar los bosques. Eso fue un dato sorprendente para los dueños que pagaron 2 millones de pesos en aquel entonces. ¿Cuánto cuesta un programa de manejo? Yo creo que es difícil cuantificar cuánto cuesta. Hay que ver si el programa de manejo cumple con todo. ¿Qué le vas a poner al programa de manejo? ¿Qué le buscas? ¿Cuál es el objetivo del manejo? Ya lo decían en la mañana, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a llevar esos bosques? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Qué tipo de en función de eso, qué tipo de información necesitamos? Y en función de eso, el costo. Pero creo que más que el costo es, ¿cuál es el objetivo del manejo? Haremos una planeación regional, ¿quiénes participan en esa planeación regional? Y entre cuántos vamos a repartir ese costo. Gracias, ingeniero. Aquí tengo ya, ahora sí, el bonche de preguntas para el ingeniero Bocanegra. Algunas de ellas están relacionadas, les voy a dar lectura a ellas.
Los estudios regionales forestales podrían ser utilizados como los instrumentos de planeación forestal. ¿Qué estrategia considera necesaria para actualizarlos y que sean de utilidad para que la autoridad los dictamine y autorice para que sean base para el manejo forestal? Esa es una pregunta. Otra, si se tenía buenas experiencias con la planeación regional forestal, ¿por qué no se ha retomado? Si es el gobierno quien debe promover este concepto, en forma de pregunta, no lo enfaticé, o falta organización de los técnicos forestales. Otra, ¿qué opina sobre las unidades de manejo forestal, UMAFORES? ¿Pueden contribuir a realizar una ordenación regional? Otra por aquí. Han cerrado casi todas las fábricas de papel, varias de aglomerados y de triplay en el país. Eso ha contribuido en la disminución de la producción. ¿Cómo modificar esta situación? Tengo otras dos más, pero no sé si Parece examen. Sí. Bueno, voy a empezar por las que me sé. Bien. Me parece que la primera decía que si se pueden utilizar como planificación regional, son instrumentos de planificación regional. Es justamente un instrumento de planificación regional. Había un instrumento de planificación regional con la concesión. Hoy hay 400 instrumentos de planificación regional con la misma información sobre, yo me imagino que la altitud sigue siendo la misma en los predios, ¿no? Me imagino que la vegetación sigue siendo la misma, ¿no? El MIFRA hizo un herbario de la región con todos los protocolos y está reconocido internacionalmente. ¿Saben cuántos forestales de los 30 prestadores de servicios técnicos lo usan? Ninguno. ¿Y saben cuántos usan los microperfiles para determinar su calidad? Ninguno. ¿Sí? No, el cuarto donde están guardados esos estudios no ha sido visitado en los últimos 10 años por un forestal. Se los digo con conocimiento de causa, ¿eh? En los últimos 10 años. Entonces, ¿de dónde están tomando la información? Bien, se puede utilizar como estrategia. ¿Qué estrategia utilizar para hacer la planificación regional? Para actualizarlos. Para actualizarlos. ¿Qué propongo? Bueno, las cuencas de abasto. Yo creo que hacer estudios de planificación regional por cuencas de abasto puede ayudar muchísimo a los estados. Hablar de la cuenca de Parral, que incluye Durango y Chihuahua, aunque a los de Durango no les gusta y a los de Chihuahua tampoco, porque quieren ser únicos. Es un ejemplo de lo que podría ser una planificación regional. ¿Cuánto volumen puede salir de la cuenca de Parral? ¿Cuánto está saliendo ahora? La cuenca de abasto de El Salto, que fue ejemplar durante muchos años. En fin, creo que a través de cuencas de abasto, si hacemos planificación regional forestal a través de cuencas de abasto, ayudamos mucho a los pequeños propietarios, ayudamos mucho a los ejidos con la planificación general. Reducimos los costos. ¿Por qué los pequeños propietarios de la región de Atenquique no han podido vender más cara su madera? ¿Por qué la venden más barata ahora? Antes estaba la concesión y decían, es que el concesionario no paga. ¿Por qué ahora no han podido subir sus precios? Porque no tienen buenos caminos y porque están en manos de más de 30 cerraderos que se ponen de acuerdo para pagar cada vez menos, porque no hay una organización de propietarios fuerte que pueda defenderse. No hay planificación regional. ¿Por qué no se retoma? Creo que la CONAFOR está
dando pasos muy importantes para retomar estos conceptos: ordenación forestal, gestión forestal sostenible, planificación regional. Creo que estamos en la puerta de que México regrese a la planificación regional, en beneficio de la actividad. ¿Falta organización de propietarios? Sí, falta organización de propietarios. ¿Qué pienso de las SUMAFORES? Pienso que las SUMAFORES son el instrumento a través del cual podría hacerse la planificación regional en las cuencas de abasto, no precisamente en los UMAFORES geográficamente hablando. Creo que las UMAFORES pueden hacer planificación en cuencas de abasto, dentro de sus cuencas de abasto, y si se salen de las cuencas, de los límites de los UMAFORES, coordinar con la siguiente UMAFOR, pero trabajar en cuencas de abasto. Se han desaparecido la mayoría de las fábricas de papel. Bueno, eso tiene otro tipo de elementos a discutir que nos podría llevar toda la tarde, ¿no? Porque están en función de mercado, realmente. Si alguno de ustedes ha leído alguna vez de cómo se comporta el mercado del papel craft, se va a llevar algunas sorpresas, porque realmente es muy interesante en el mundo cómo se mueve el papel craft. Y cuando no es rentable, nadie le va a seguir apostando a una fábrica de papel craft, ¿sí? Quedas a merced de elementos externos. Pues no solamente esas plantas no dependen solamente de madera, se juegan otros elementos muy fuertes del mercado. Gracias, señor. Tengo aquí un comentario y una pregunta de alguien que está activo en el chat. Y supongo que debemos de fomentar el uso de esas tecnologías de buena forma, porque se usan de formas que a veces no son muy adecuadas. Es un comentario fuerte, pero me lo acaban de traer y lo voy a leer. Y viene la pregunta. El comentario dice: cuando visité Atenquique en 1984, ya no quise ser forestal, porque encontré un bosque excesivamente sobreexplotado y se nos manejó como el modelo nacional. Atenquique no es un caso exitoso, es una cosa que da pena. Cambio las palabras. Y la pregunta es, para el ingeniero Bocanegra, en su experiencia, ¿considera que en este tiempo, con todo el avance que tenemos en materia forestal, algún ejido o ejidos o grupos de ejidos pueden asemejarse o parecerse a Atenquique? Sin duda, tenemos ejemplos a nivel nacional que han hecho un manejo de sus recursos utilizando la planificación regional y series de ordenación, con grupos que tienen la responsabilidad del aprovechamiento de una forma ordenada en el norte del país. Conozco algunos y también conozco un poco la experiencia de San Pedro el Alto. Sé que están trabajando con un nuevo inventario que desde mi punto de vista, y se los dije a ellos, que creo que va a ser ejemplo a nivel nacional de un manejo de una de las comunidades con uno de los bosques mejores del país. Una última pregunta, estamos todavía en el tiempo y es la última, está dirigida al ingeniero Bocanegra, pero creo que podría ser para cualquiera de los dos o para los dos. Dice, ¿cómo se podría hacer un estudio estadístico para evaluar el crecimiento relacionándolo con el suelo? Y luego viene la pregunta fuerte, ¿con qué programa estadístico se puede realizar? ¿Algún comentario o respuesta a eso? Bueno, Fermín ya terminó. Ok. No, es broma. Bueno, yo creo que no soy especialista en estadística, pero las herramientas existen. Yo creo que tenemos todo. Actualmente se ha avanzado mucho tecnológicamente para poder hacer instrumentos de planificación forestal cada vez más correctos, exactos, precisos. Me ha tocado conocer instrumentos
de medición forestal que no tiene nada que ver con la famosa forcípula y todo lo que se usaba anteriormente, ¿no? Ahora desde un solo punto puedes ubicar y sacar todas las variables que necesitas, utilizando rayo láser y esas cosas, ¿no? Bajas, desde tu celular bajas ya la información y empiezas a procesar con un sistema que tengas predeterminado o los que existen o los que generes. Creo que el sector forestal tiene que transitar hacia el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Creo que es momento de avanzar más rápidamente. Es una gran oportunidad. Tenemos una institución como la CONAFOR que cuenta con recursos cada vez más disponibles, más cercanos, inclusive a los dueños. Esa es la oportunidad que no se debería desaprovechar. Que falta mucho por hacer, sin duda, por parte del gobierno federal, sin duda, los estatales, los municipales, los propietarios, los técnicos, no hay duda de que falta por hacer, pero podemos avanzar más rápido. Bueno, tengo que reconocer que yo me especialicé en biometría y en modelización, seguramente por eso ataco tanto a la gasometría. Evidentemente existe un procedimiento matemático que es y estadístico que es muy conocido para evaluar, digamos, el potencial, digamos, de crecimiento de una especie en una estación determinada, vamos, que de ahí saldrían unas curvas de calidad y que a partir de esas curvas de calidad podrían salir hasta unas tablas de producción, etcétera, etcétera. Es decir, existe, y creo que además es una cosa aceptablemente sencilla de aplicar. Pero yo creo que, la preocupación que me genera la pregunta es que, digamos, que eso se vea como un elemento clave, por entendernos, ¿no? Que es complementario, pero que verdaderamente, digamos, yo creo que ya existen las herramientas, ya existe la tecnología, ya existe el conocimiento, sabemos cuánto crecen las especies, cuánto no crecen, pero la aplicabilidad real de eso en la gestión muchas veces está muy alejada. Nosotros hemos pasado, y pongo el ejemplo, hace 20 años las ecuaciones de cubicación cubicaban un árbol hasta 20 centímetros en punta delgada, ¿de acuerdo? Porque 20 centímetros en punta delgada era una división que a partir de ahí era madera, debajo de eso era leña y debajo no sé qué era ya. Bueno, el tiempo cambia y ahora ya todo lo que es por debajo de 40 va a biomasa. Esta es la realidad en la que yo vivo. Esta es la realidad, va sencillamente a energía, menos de 40. Y a partir de 40 va a sierra. ¿Cuánto tenemos a partir de 40? No sé, un 5%, no sé, por decir algo. Entonces, a la hora de la verdad, salvo en algunas especies como el chopo, del género Populus. Entonces, a la hora de la verdad, yo creo que con las herramientas tienen que ser como las normas. Alguien dijo ayer que las normas forestales debían ser súper flexibles. Yo, como nosotros participamos en ellas, lo son, pero la gasometría también tiene que ser muy flexible. No importa tanto el procedimiento, sino su implementación, no importa tanto la matemática y es mucho más la materia gris. Yo echo de menos más forestal de materia gris y no tanto de laboratorio. Me voy a permitir hacer un comentario, y no sé si la preocupación de la persona que pregunta, no leo su nombre porque no me lo hizo una vez, entonces no quiero seguir siendo inconsistente, nada más mencionó el ingeniero Castaños, casi todos ponen sus nombres acá y como omití, entonces no lo voy a omitir, no lo voy a decir, pero probablemente la preocupación de esta persona es cómo podemos saber cuánto crecen los bosques si no estamos haciendo análisis de suelo, si no estamos correlacionando. Es una pregunta que surge mucho en los eventos. Yo siendo profesor en el colegio de posgraduados, surge mucho en los exámenes profesionales, sobre todo cuando se gradúan alumnos de biometría, porque hay personas que no son especialistas y se les hace muy raro la forma en cómo los forestales estimamos la capacidad productiva de un sitio, que es con el índice de sitio, con la altura dominante de los árboles, la altura de los árboles dominantes y codominantes en un rural. Les parece demasiado simple y dice, ¿cómo es que lo hacen así? ¿Por qué me relacionan la cantidad de nutrimentos y la textura y la profundidad y todo lo demás? Sobre todo si son agrónomos, colegas agrónomos, siempre quieren que se haga así. Dice, bueno, es que desde hace muchísimo tiempo los forestales
se han dado cuenta y hemos heredado y se ha ratificado que una forma muy fácil de medir la capacidad productiva de los sitios es midiendo los árboles dominantes y codominantes. Y funciona. Y además es independiente de la densidad en un rango muy amplio de la densidad de la masa forestal. Entonces, no sé si por ahí vaya, es un poco la preocupación de la persona que pregunta, y por eso me permití hacer ese comentario. Sí funciona bien, y además una característica que yo creo que es bien interesante de los forestales es que siempre buscamos las maneras más fáciles y más prácticas de medir las cosas, porque los inventarios forestales son muy caros. Entonces, un segundo, sí, una matización. La altura dominante funciona muy bien cuando los árboles dominantes son dominantes durante toda la vida. El problema es que la evolución silvícola hace que en muchos casos los árboles dominantes vayan siendo cortados porque se utiliza para unos productos determinados y finalmente acabas midiendo una cosa que es dominante y que era el más tonto de la masa forestal. Lo que pasa es que cuando tú vas a hacer el inventario es el dominante, pero realmente no es el dominante. Cuando la dominancia realmente se mantiene a lo largo de la vida útil de esa masa forestal y ese árbol dominante lo vas manteniendo y manteniendo y manteniendo, efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero es que en la situación actual y sobre todo con los mercados actuales, normalmente cuando se alcanza unos diámetros se corta porque hay un mercado y entonces sencillamente el árbol que tú estás midiendo como dominante después verdaderamente no lo era. Y no, que quiero dejar la basometría, vamos, pero... Gracias por el matiz al comentario. Pues yo creo que tengo todavía unas preguntas, llegar un poco a destiempo, se las paso muy rápido. ¿Cuál es la situación actual entre conservacionistas y productivistas después de la gestión pública que nos platicó? No dice para cuál de los panelistas. Ok. ¿Cuál es la situación actual entre conservacionistas y productivistas después de la gestión pública que nos platicó? Muy buena. No, matizo, que se está grabando. Buena. Muy buena no existe. Buena. La relación es verdaderamente buena. Conseguimos en un periodo de tiempo que la gente especialista en biología, en fauna, etcétera, relacionara la presencia de especies amenazadas con el área basimétrica y conseguimos que los forestales, en vez de cocinar los pájaros protegidos, y esto es un hecho, no es una metáfora, que verdaderamente los tomaran en consideración a la hora de gestionar el monte. Nosotros seguramente somos la única provincia en España que aprovecha de manera, digamos, continuada el bosque nativo y seguramente seremos no tenemos nosotros, digamos, tensiones, porque entre otras cosas todo el mundo participó en la elaboración de los planes de manejo. Muchas gracias. Bueno, creo que solamente me restaría solicitarle atentamente al ingeniero García Tenorio que haga el agradecimiento como se estila a nuestros ponentes. Y personalmente muchas gracias por su participación. Tú también. Sí, le agradecemos también al doctor René y también él recibe su reconocimiento. La del doctor, perdón. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana para continuar con el tercer y último día del seminario. Les recuerdo, los que no se han anotado en la lista para las mesas temáticas del día de mañana para el cierre, que lo hagan al momento de su salida. Las listas están disponibles en las mesas de registro. Muchas gracias y muy buenas tardes.